¿Un hombre detuvo el sol con una oración? ¿Fue Josué un simple guerrero o un elegido con poder divino? En este video revelaremos secretos ocultos de la vida de Josué, el esclavo que se convirtió en conquistador, testigo de milagros y protagonista de uno de los eventos más sobrenaturales jamás registrados en la historia, el día en que el sol se detuvo. Quédate hasta el final, porque esto no es solo una historia. Es un legado espiritual que podría transformar tu forma de ver el poder de Dios. Josué nació en Egipto bajo la dura opresión del faraón. Su nombre original era Oseas, que significa salvación. Pero Moisés, guiado por Dios, cambió su nombre a Josué, el Señor salva, una señal profética de su destino como conquistador de la tierra prometida. Desde joven, Josué fue testigo del poder de Dios. Vio las 10 plagas que azotaron a Egipto, el milagroso cruce del Mar Rojo, la provisión del maná y agua en el desierto, y las manifestaciones divinas en el Sinaí. Mientras muchos olvidaban rápidamente los milagros, Josué los atesoraba como anclas de fe. Su primera gran misión llegó cuando los amalecitas atacaron en Refidim. Moisés le ordenó formar y liderar el primer ejército de Israel. Mientras Moisés levantaba los brazos en oración, Josué combatía en el campo, aprendiendo una lección eterna. La victoria depende tanto de la estrategia como de la intercesión. Más adelante, Josué fue uno de los pocos elegidos para acompañar a Moisés parcialmente en la subida al monte Sinaí. Aunque no llegó hasta la cima, esperó durante 40 días en silencio y obediencia, demostrando una fidelidad que Dios no olvidaría. Se convirtió luego en el guardián de la tienda del encuentro, el lugar donde Moisés hablaba cara a cara con Dios. Josué nunca se apartaba de la tienda, Éxodo 33:11, y allí absorbió el valor de la comunión íntima con el Creador. Esa cercanía con la presencia divina moldeó su carácter y cimentó su futura autoridad. Este periodo no solo lo preparó como guerrero, sino que templó su espíritu como líder espiritual. El futuro conquistador de Canaán no nació en un campo de batalla, sino en la escuela secreta de la obediencia, el silencio y la presencia de Dios. La tierra prometida estaba ante sus ojos, pero también lo estaban sus gigantes. En Números 13, Moisés recibe la instrucción divina de enviar a 12 espías, uno por cada tribu, para explorar Canaán. Entre ellos estaban Josué, de la tribu de Efraín, y Caleb, de Judá. Durante 40 días, estos hombres recorren una tierra que fluía leche y miel, Números 13:27, pero también vieron ciudades amuralladas y habitantes imponentes, los descendientes de Anac. Al volver, 10 espías entregan un informe desalentador. No podremos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Números 13:31. Pero Josué y Caleb reaccionan con valentía. En Números 14:6-9 rasgan sus vestiduras y exclaman: «La tierra que recorrimos y exploramos es muy buena. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a esa tierra. No se rebelen contra el Señor. No tengan miedo». Sus palabras provocaron indignación. El pueblo quiso apedrearlos. Números 14:10, rechazando así el plan de Dios. Esta fue una rebelión tan grave que el juicio divino cayó sobre toda una generación. Vagarían 40 años por el desierto hasta que todos los adultos que desconfiaron del Señor murieran. Números 14:32-35. Solo Josué y Caleb fueron exceptuados por su fe. Aquel rechazo del pueblo fue, paradójicamente, el comienzo de la exaltación de Josué. Durante esas 4 décadas, mientras todos morían, Josué permaneció fiel, creciendo en autoridad, sabiduría y comunión con Dios. Su liderazgo no nació
por ambición, sino por paciencia, obediencia y resistencia ante el olvido espiritual de una nación. Y cuando Moisés parte, es Dios mismo quien toma la palabra: mi siervo Moisés ha muerto. Levántate ahora y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Josué 1:2-5. Dios repite 3 veces: sé fuerte y valiente. Josué 1:6-9. No era un lema motivacional, era una advertencia. Josué necesitaría coraje no solo contra ejércitos, sino para liderar a un pueblo marcado por el miedo, la queja y la desobediencia. Este momento marca el paso de asistente a comandante, de siervo a heredero de una promesa eterna. La ciudad de Jericó era una fortaleza temida, protegida por gruesas murallas y una cultura profundamente hostil a Israel. Antes del ataque, Josué no actúa impulsivamente. Decide enviar 2 espías para evaluar la situación. Ellos cruzan el río Jordán de noche y entran en Jericó buscando un refugio discreto. Ahí es donde entra Rahab, una prostituta con una ubicación estratégica. Su casa estaba en la misma muralla de la ciudad, Josué 2:15, ideal para escapar si las cosas se complicaban. Pero lo que más impactó a los espías no fue su audacia, sino su fe. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. El temor de vosotros ha caído sobre nosotros, porque hemos oído cómo Jehová secó las aguas del Mar Rojo. Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Josué 2:9-11. Estas palabras no salieron de un sacerdote ni de un profeta, sino de una mujer marginada por la sociedad. Rahab había escuchado los rumores sobre Israel y su Dios, y eso bastó para que naciera en ella una convicción profunda. Ese Dios era real y poderoso. Rahab decide arriesgar su vida. Esconde a los espías en su azotea bajo tallos de lino y engaña a los guardias del rey. Luego hace una petición sincera: os ruego que me juréis por Jehová que, como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre. Josué 2:12. Los espías hacen un pacto con ella. Le piden que ate un cordón escarlata en la ventana por la que los ayudará a escapar, y que reúna a toda su familia dentro de su casa para que sean protegidos. Ese cordón rojo, colgado en la muralla de Jericó, se convirtió en un símbolo de salvación. Muchos lo comparan con la sangre del cordero en los dinteles durante la Pascua en Egipto, Éxodo 12. Algunos incluso lo ven como una sombra profética del sacrificio de Cristo. Cuando las murallas cayeron, la casa de Rahab permaneció firme. Josué ordenó a los mismos espías que la rescataran, cumpliendo el juramento hecho en secreto. Pero la historia no termina ahí. Según Mateo 1:5, Rahab se casó con un israelita llamado Salmón y fue madre de Booz, bisabuelo del rey David. Es decir, una mujer cananea con un pasado oscuro entró en la genealogía del Mesías. Rahab pasó de ser una figura marginal a una señal viva de que Dios puede redimir cualquier historia, transformar cualquier vida y convertir una decisión de fe en un legado eterno. Tras años de desierto, Israel se encontraba frente a un obstáculo aparentemente infranqueable: el río Jordán en plena crecida. Era el tiempo de la cosecha y sus aguas se desbordaban por todas partes. Josué 3:15. Cruzarlo con miles de personas, animales y provisiones parecía imposible, salvo que interviniera Dios. Josué, firme en su liderazgo, da una orden sagrada: santificaos, porque mañana Jehová hará maravillas entre vosotros. Josué 3:5. El pueblo debía purificarse.
no era solo un paso físico, sino un acto espiritual. Dios mismo abriría el camino hacia la herencia prometida. El arca del pacto, símbolo de la presencia divina, sería llevada por los sacerdotes al frente. Y Josué declara con fe: tan pronto como las plantas de los pies de los sacerdotes se asienten en las aguas del Jordán se dividirán. Josué 3:13. Y así ocurrió. En cuanto los pies de los sacerdotes tocaron el agua, el río se detuvo río arriba, cerca de la ciudad de Adam, y las aguas que fluían hacia el mar del Arabá fueron cortadas. Todo el pueblo cruzó en seco, con los sacerdotes firmes en medio del cauce cargando el arca. Era un eco claro del cruce del Mar Rojo, pero con una diferencia clave. Ahora no huían de Egipto, sino que entraban a poseer su herencia. Una vez que toda la nación cruzó, Dios instruyó a Josué a establecer una señal permanente. 12 hombres, uno por cada tribu, tomaron piedras del lecho del Jordán, del lugar exacto donde los sacerdotes habían estado de pie. Estas piedras fueron erigidas en Gilgal como un monumento eterno. Cuando vuestros hijos mañana pregunten a sus padres qué significan estas piedras, les responderéis: Israel pasó en seco por este Jordán, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, y temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Josué 4, 21, 24. Este evento no fue solo histórico, fue profundamente simbólico. Si el Mar Rojo marcó la salida del pecado y la esclavitud, el Jordán marcó la entrada a la herencia espiritual y la vida de propósito. Después del cruce milagroso del Jordán, Josué no se lanza directamente al ataque militar. En cambio, recibe una instrucción divina que parece contraproducente desde una lógica bélica: circuncidar a todos los varones de la nueva generación. Hazte cuchillos de pedernal y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Josué 5:2. Durante los 40 años en el desierto, la práctica de la circuncisión, señal del pacto con Abraham, Génesis 17, 10, 14, se había descuidado. Todos los varones nacidos después del Éxodo no habían sido circuncidados. Realizar este acto justo en territorio enemigo, donde el ejército quedaría vulnerable durante días, era una locura militar, pero un acto de fe absoluta. Era como decir: Dios es nuestra defensa. Josué obedece y el lugar se llama Gibeat Haaralot, colina de los prepucios. Luego Dios le dice: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Josué 5:9. Ese oprobio no era físico, sino espiritual, una identidad de esclavos, de pasado, de duda. Con ese acto, la nueva generación se consagraba como pueblo del pacto, listos para conquistar. Luego celebran la Pascua, Josué 5:10, justo el día 14 del primer mes, exactamente 40 años después de la primera Pascua en Egipto. Y al día siguiente, ocurre algo profético: el maná cesó y comieron del fruto de la tierra. Josué 5:12. Por primera vez, Israel se alimenta de lo que da la tierra prometida. Era el final de la dependencia del desierto y el inicio de la responsabilidad en la tierra de herencia. Pero lo más impactante ocurre poco después. Josué, mientras reconoce el terreno cerca de Jericó, ve a un hombre de pie con una espada desenvainada. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos?, pregunta Josué. No, como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Josué 5:13-14. Ante esto, Josué cae rostro en tierra y se postra. Entonces escucha las mismas palabras que Moisés oyó en la zarza ardiente: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Josué 5:15. ¿Era un ángel?
una manifestación del mismo Dios? Muchos creen que fue una teofanía, una aparición divina. Lo cierto es que este encuentro confirmaba que la batalla por Canaán no sería solo física, sino espiritual. La conquista estaba por comenzar, pero Josué entendía ahora que el verdadero comandante no era él, sino el Señor de los ejércitos celestiales. A partir de este momento, Israel no marcharía solo. Dios iba al frente. Jericó no era una ciudad cualquiera, era una fortaleza temida, amurallada y bien protegida. Para conquistarla, Josué no recibió estrategias militares convencionales, sino instrucciones divinas que desafiaban toda lógica humana. Dios le dice a Josué: «He aquí, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus valientes guerreros». Josué 6:2. Pero la manera en que lo haría parecería absurda para cualquier general. «Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días, y el 7º día daréis 7 vueltas, y el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá». Josué 6:3-5. Durante 6 días, Israel rodeó la ciudad una vez al día en completo silencio, con los sacerdotes tocando trompetas de cuerno de carnero y el arca del pacto al centro de la formación. No hubo insultos, gritos ni lanzas, solo silencio, marcha y sonido ceremonial. El 7º día la tensión creció. Rodearon la ciudad 7 veces. Al completar la última vuelta, Josué ordenó: «Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad». Josué 6:16. Entonces el pueblo gritó con toda su fuerza, mientras los sacerdotes tocaban las trompetas. Y ocurrió lo impensable, y los muros cayeron derribados. Josué 6:20. Pero según algunos estudios arqueológicos y teológicos, los muros no colapsaron hacia adentro como sería normal en un asedio, sino hacia afuera. Eso no solo fue extraño, fue providencial, porque así formaron una rampa natural para que los soldados entraran. Fue el poder del sonido, una intervención sobrenatural, un fenómeno vibracional amplificado por las trompetas y los gritos. Las teorías abundan, pero lo que la Biblia revela es claro: Dios mismo fue quien derribó esos muros. Rahab, como se prometió, fue salvada junto a su familia. Josué envió a los espías que ella había ayudado para rescatarla y fueron integrados a Israel. Entonces Josué pronunció una maldición sobre la ciudad: «Maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Con la pérdida de su primogénito eche sus cimientos, y con la pérdida de su hijo menor coloque sus puertas». Josué 6:26. Esta maldición se cumplió siglos después en tiempos del rey Acab, cuando Hiel de Betel reconstruyó Jericó y perdió a 2 hijos en el proceso. Primero Reyes 16:34. El episodio de Jericó es una mezcla de fe radical, obediencia exacta y victoria sobrenatural. Nos enseña que cuando obedecemos la voz de Dios, aunque parezca ilógico, los muros más imposibles pueden caer. Tras la aplastante victoria en Jericó, Josué envía tropas a conquistar Ai, una ciudad aparentemente débil, pero lo impensable ocurre. Israel es derrotado, mueren 36 soldados y el pueblo queda conmocionado. Josué cae rostro en tierra ante el arca del pacto, rasga sus vestiduras y clama a Dios: «Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos y destruirnos?» Josué 7:7. La respuesta divina revela el verdadero problema: pecado oculto. Israel ha pecado, han tomado del anatema, han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Josué 7:11. Un hombre llamado Acán, de la tribu de Nij,
Judá había tomado un manto babilónico, plata y oro durante la conquista de Jericó, desobedeciendo el mandato de consagrar todo a Dios. El juicio fue severo. Dios ordena purificar el campamento. Josué reúne a todo Israel. Por sorteo divino, el culpable es identificado. Confrontado, Acán confiesa: he pecado contra Jehová. Vi entre el botín un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro, y los escondí. Josué 7:20-21. Acán, junto con su familia, es llevado al valle de Acor, donde son ejecutados. Su pecado había contaminado a toda la comunidad y debía ser eliminado para restaurar la santidad del pueblo. El lugar se llama desde entonces Valle de Acor, Josué 7:26, que significa Valle de Problemas. Pero incluso este acto de juicio se convertiría más adelante en símbolo de redención profética. Ver Oseas 2:15. Con el pecado purgado, Dios vuelve a hablar a Josué: no temas ni desmayes, he entregado en tu mano al rey de Ai. Josué 8:1. Esta vez, Israel actúa con obediencia y estrategia. Josué organiza una emboscada maestra. Mientras un grupo simula retirada, otro ataca desde la retaguardia. Ai cae completamente. Dios permite ahora tomar botín. La ironía: si Acán hubiese esperado una batalla más, habría recibido su recompensa de forma legítima. Su impaciencia y codicia costaron vidas. Esta historia nos recuerda que la victoria espiritual no depende de la fuerza, sino de la obediencia. El pecado oculto, por más mínimo que parezca, puede frenar el avance de todo un pueblo. Pero cuando se restaura la integridad, las puertas de la victoria vuelven a abrirse. Después de la conquista de Jericó y Ai, la fama de Israel se extendió como fuego por Canaán. 5 reyes amorreos de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón se aliaron para atacar a Gabaón, una ciudad que había hecho paz con Israel. Al enterarse, los gabaonitas enviaron un mensaje urgente a Josué: no niegues ayuda a tus siervos, sube pronto, sálvanos y ayúdanos. Josué 10:6. Sin dudarlo, Josué marchó toda la noche desde Gilgal. Era una caminata agotadora, pero al amanecer atacó por sorpresa. Dios mismo respaldó la ofensiva y Jehová los llenó de consternación delante de Israel. Josué 10:10. Los enemigos huyeron, pero Dios no había terminado. Mientras escapaban, Jehová lanzó grandes piedras de granizo desde el cielo, matando a más enemigos que los israelitas con la espada. Josué 10:11. Sin embargo, el día se acababa y la victoria aún no estaba completa. Entonces ocurrió uno de los eventos más extraordinarios de toda la Biblia. Josué, en medio del campo de batalla, alza la voz y ora delante de todo Israel: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Josué 10:12. Y la Escritura afirma: y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. Josué 10:13-14. El día se prolongó sobrenaturalmente. Algunos creen que fue una suspensión literal del movimiento celeste. Otros lo interpretan como un fenómeno óptico o incluso un lenguaje poético de victoria total. Hay registros antiguos, incluso chinos y mesopotámicos, que mencionan un día largo o una interrupción en el tiempo. Lo cierto es que, para Israel, el sol obedeció una oración de fe. Ese milagro no solo consolidó el liderazgo de Josué ante el pueblo, sino que estableció que la guerra era de Dios, no del hombre. Fue una declaración celestial. Nada, ni siquiera el tiempo, puede interponerse en los planes del Altísimo. Después de la victoria,
Josué capturó a los 5 reyes y los ejecutó. Luego continuó su campaña por el sur de Canaán, arrasando ciudades con eficacia divina. Josué no solo era estratega, era un hombre que sabía orar con autoridad, un líder que había aprendido que el cielo responde cuando la tierra cree. Tras vencer en el sur, Josué dirige ahora su mirada al norte de Canaán, donde se levanta una coalición aún más temible. Enfrenta carros de guerra, ejércitos numerosos como la arena que está a la orilla del mar, Josué 11:4, y una alianza dirigida por Jabín, rey de Azor, la ciudad más poderosa de toda la región. Pero Dios habla una vez más a su siervo: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Josué 11:6. Con esa promesa en el corazón, Josué organiza un ataque sorpresa en las aguas de Merom y desbarata al ejército enemigo antes de que puedan usar su superioridad táctica. Cumpliendo el mandato divino, Josué inutiliza los caballos y quema los carros de guerra, para que Israel no confíe en el poder humano, sino en el brazo del Señor. Azor es destruida por completo, incendiada hasta sus cimientos. Los arqueólogos han encontrado evidencia de una quema masiva en Hazor que coincide con esta época. El mensaje es claro: Dios cumple sus juicios con precisión, incluso sobre las ciudades más fuertes. Pero el momento más simbólico de esta campaña fue la eliminación de los anaquitas, los gigantes que habían paralizado de miedo a la generación anterior. Números 13:28. Josué los derrota en Hebrón, Debir y Anab, acabando con su presencia en la región montañosa. No quedó ninguno de los anaseos en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Josué 11:22. Estos enclaves supervivientes cobrarían importancia siglos después, pues de Gat surgiría otro gigante famoso, Goliat. Esta campaña consolidó el dominio de Israel sobre Canaán, pero más aún, cerró un ciclo de temor que llevaba 40 años abierto. Josué no solo conquistó ciudades, venció leyendas, miedos heredados y enemigos que parecían invencibles. Con cada victoria, el pueblo aprendía que no importa cuán grande sea el enemigo, si Dios va delante, la tierra es nuestra herencia. Tras años de conquistas, Dios le dice a Josué: tú has envejecido y queda aún mucha tierra por poseer. Josué 13:1. Es entonces cuando se inicia el proceso de distribución territorial. Aunque no todo Canaán había sido conquistado, Dios instruyó a Josué a repartir la tierra por sorteo, según la orden dada por Moisés. Cada tribu recibió su heredad, excepto los levitas, quienes no tendrían porción territorial, pues Jehová, Dios de Israel, es la heredad de ellos. Josué 13:33. La ciudad de Silo se convirtió en el centro religioso y político, y desde allí se asignaron los territorios. Un momento emotivo se dio cuando Caleb, con 85 años, pidió Hebrón, la tierra de los anaquitas, como herencia. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Dame pues ahora este monte. Josué 14:10-12. Caleb no solo lo pidió, lo conquistó, un veterano expulsando gigantes. Pero no todo fue paz. Las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, que vivían al este del Jordán, construyeron un altar junto al río. Al enterarse, las otras tribus pensaron que era un acto de rebelión, una copia ilegítima del altar de Jehová. Casi estalla una guerra civil. Pero se envió una delegación a investigar el asunto, encabezada por Finés, hijo del sacerdote Eleazar. La respuesta calmó las aguas. No lo hicimos por rebelión ni por infidelidad, sino como testimonio entre nosotros y vosotros, y entre
Las generaciones futuras de que servimos a Jehová. Josué 22, 24, 27. El altar fue llamado Ed, que significa testigo. En vez de dividir, unió al pueblo recordando que pese a la distancia, todos adoraban al mismo Dios. Este capítulo nos recuerda que incluso en tiempos de victoria, la comunicación, la unidad espiritual y el discernimiento son esenciales para evitar conflictos innecesarios entre hermanos. En Siquem, el lugar donde Abraham erigió su primer altar siglos atrás, Josué convoca al pueblo por última vez. Sabe que sus días están contados. Está viejo, pero aún firme, con una misión pendiente: sellar espiritualmente el legado de toda una generación. Reúne a los líderes, ancianos, jueces y todo el pueblo. Les recuerda: yo os he dado una tierra por la cual nada trabajasteis, y ciudades que no edificasteis. Coméis de viñas y olivares que no plantasteis. Josué 24:13. Es un llamado al agradecimiento consciente, a no olvidar de dónde vinieron ni quién los sostuvo. Y entonces lanza una de las declaraciones más famosas y poderosas de toda la Escritura: escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Estas no son palabras simbólicas. Josué no habla como un político ni como un guerrero. Habla como padre, patriarca y siervo fiel. Su vida ha sido testigo del poder de Dios y ahora su legado se convierte en una decisión personal: seguir a Jehová, incluso si los demás no lo hacen. El pueblo responde con un pacto renovado de fidelidad. Josué levanta una piedra como testigo, como se hacía en los pactos antiguos. Esa piedra había escuchado cada palabra y sería un símbolo eterno de compromiso. Ese mismo día, los huesos de José son enterrados en Canaán. Josué 24:32, cumpliendo la promesa hecha siglos antes en Egipto. El ciclo se cierra. Lo que comenzó con esclavitud en una tierra extraña, termina con una nación establecida en su herencia. Finalmente, Josué muere a los 110 años. Fue guerrero, profeta, gobernador, siervo y mentor. Su liderazgo no dejó monumentos de oro, pero dejó un legado espiritual tan fuerte que mientras él vivió, Israel permaneció fiel, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Josué 24:31. Una vida así no se mide por conquistas, sino por la fidelidad sembrada en los corazones. Su historia es un llamado eterno a vivir con integridad, obediencia y determinación de que nuestra casa también sirva al Señor. Y si la historia de Josué fuera más que una crónica antigua, y si cada milagro, cada victoria y cada acto de fe escondiera un código espiritual para nuestra época. Josué no solo fue un guerrero, fue un puente entre la esclavitud y la herencia, entre el desierto y la promesa. Su historia revela un principio eterno: la obediencia abre portales que la lógica nunca comprenderá. ¿Y tú, crees que el sol realmente se detuvo? ¿O fue un símbolo del tiempo sometiéndose a la voluntad divina? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Cuál fue el momento más impactante de la historia de Josué para ti? Y no olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video para que más personas descubran los misterios ocultos en las páginas de la Biblia.